Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este espacio. Vayan pasando. Hola a todos, buenas noches. Bueno, que hoy tenemos un vivo muy especial con el licenciado Javier Darío Rodríguez. Vayan uniéndose. Vamos a estar charlando sobre crímenes rituales, satánicos y de culto en el marco de la Diplomatura Internacional que se larga en el Círculo Argentino de Seguridad. Javier conforma un gran proyecto junto a otros docentes y bueno, nos va a estar contando un poco de su vasta trayectoria y de lo importante que es conformar un equipo integral para trabajar en estos casos tan complejos. Vamos esperando que se vaya sumando gente. Ahí te vi, Javi, que estás. Así que bueno, te voy a mandar solicitud. Hola, Javier. ¿Cómo estás? Voy a poner esto más acá. Bien, Bien, ¿cómo te va? muy bien. ¿Se escucha bien? Para los que están escuchando, ¿se escucha bien? ¿Vos me escuchás bien, Javier? Perfecto. Perfecto, yo también te escucho bárbaro. Bueno, bienvenidos a todos a este espacio. Bueno, primero, gracias Daniela por tu invitación, por sentirte interesada por este tema y que es muy importante que se lo difunda, porque son hechos que acontecen primero. Y, Exacto, y después de saber que acontecen, que pasan, son hechos que pasan más seguido de lo que uno creería. exactamente, Javier. Sí. Eh, Algo que para lo que es la mente humana, para la persona común es un submundo que realmente cuesta mucho comprender, ¿no? Por el grado de crueldad que hay y que puede habitar en un ser humano, ¿no, Javier? Sí, totalmente. Lo que siempre me refiero a lo que dice el antropólogo José Humberto Micheli, que va a ser uno de los más importantes exponentes que va a tener esta diplomatura, es que tenemos que erradicar la idea de que estas personas están fuera de la razón, que son locos. No, no, Es, para nada. Ellos no están locos. Ellos se mueven en un sistema de creencias que creen que eso es lo correcto para tener determinado éxito, para tener un determinado objetivo y que tienen que hacer una ofrenda a una supuesta entidad y esta le dará ciertos favores que, como dije, son el éxito en determinadas situaciones, ¿no? exacto, Javier. Bueno, vamos a contarle un poquito a la gente quién sos, Javier, porque, o sea, ¿cómo es que llegás a este punto en tu carrera, ¿no? Vos tenés una vasta trayectoria, así que me gustaría un poco que te presentes con ese currículum que me mandaste abreviado, que yo digo, si el abreviado es este, ¿qué quedará? ¿Qué quedará guardado, Javi? Porque la verdad que no Bien, hay casero que no esté completo ahí. tengo que agregar en el currículum que estoy aprendiendo a usar el Instagram. Bien, Pero bueno, bien, este, bien. bueno, ¿cómo comienza mi carrera policial en Prefectura Naval Argentina en 1989, ya hace largo tiempo, eh, y me recibo en 1991, en el 92 hago el curso de comunicante y en el año 1993 soy destinado a Tierra del Fuego, a la ciudad de Ushuaia. Ajá, Bueno, como comunicante, pero ahí empecé a sentir el gustito de la criminalística. ajá. Me había hecho médico del médico forense, entonces a veces de guardia, total ya estoy retirado, me escapaba y presenciaba las autopsias, así que bueno, ahí fui sintiendo esa parte policial investigativa, de que, por ejemplo, de lo que nos cuenta un cadáver, del lugar del hecho y toda esa cuestión, entonces me empezó a agarrar ese gustito. Claro. Después fui destinado en 1994 a la ciudad de Buenos Aires, perdón, en el 95, y comencé a hacer la licenciatura de criminalística que no la he terminado,
Pero bueno, fui destinado mientras hacía esta licenciatura a la División Criminalística de la Prefectura Naval Argentina y ahí tuve una suerte, por decirlo así, que siendo cuerpo general, un oficial de cuerpo general que generalmente está como mucho en un destino 4 años. Y yo en la división criminalística estuve 10 años. Y bueno, y gracias a Dios pude participar de varios hechos que fueron resonantes, como estuve en la investigación del asalto al Banco Nación de Ramallo, que se acordarán que fue en el año 99. También participé en la investigación sobre los homicidios de los piqueteros Costequi y Santillán, sobre el homicidio de Teresa Rodríguez de Cutralcó, una maestra que había muerto por una bala perdida. Y bueno, resulta que en el año 2009, estando yo en la ciudad de Mar del Plata, destinado, se abre la Policía Metropolitana y estaban convocando personas que tuvieran una importante experiencia en el marco de la criminalística. Entonces me convocan, me presento y bueno, paso. Y desde ahí ya en más siempre hice toda mi carrera dentro de la Policía Metropolitana, que después en el año 2017 cambia su denominación y pasa a ser la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí ya me he dedicado toda la parte de científica. Tal es así que en el año 2010, como recién se estaba armando, empiezo a evidenciar varios errores que teníamos como peritos en el tema de, por ejemplo, de la comparación de personas a través de imágenes y diseño de lo que hoy se conoce como el reconocimiento antropoescopométrico, que es una metodología para comparar sospechosos con delincuentes que están plasmados en imágenes. Exacto. Así, después con los años también llevé adelante la diplomatura que se da en el Instituto Universitario de la Policía de la Ciudad. Así que bueno, me dediqué mucho tiempo a eso hasta que en el año aproximadamente 2017, 2018, con esta nueva reestructuración de la policía, primero me ponen a cargo de la sala situación científica, que es como yo decía en forma de humorística, ¿no? El Hola Susana, porque era como teníamos que derivar a los peritos a los lugares de los hechos, era una comunicación constante. Imagínate que en la ciudad de Buenos Aires mínimo eran 20 hechos más o menos por día, en una superficie extensa, ¿no? Y me llevó a cabo desplegar 4 unidades de trabajo, más una que se dedicaba a los accidentes de tránsito. Y después de esa sola citación, pasé a ser el jefe de escena del crimen. También se me dio la unidad tanatológica, que era el desplegamiento de los cadáveres en la ciudad, que eso después pasó a la órbita de bomberos. El reconocimiento antropoescopométrico, y otra cosa que yo había empezado a ver era que nosotros en científica trabajábamos en compartimientos muy estancos. Entonces comencé a diagramar de trabajar de una forma interdisciplinaria y transdisciplinaria. O sea, diferentes disciplinas. Por ejemplo, yo trabajaba con un ingeniero mecánico, un arquitecta, un ingeniero en petróleo, un perito balístico y yo, y a un caso que teníamos que analizar, no lo veíamos cada uno desde su especialidad, sino todo de manera conjunta. Conjunto, claro. Entonces, claro, eso a veces es difícil de tratarlo. ¿Por qué? Porque a veces en una institución como la policía, que es verticalista, y a veces está el tema de la jerarquía, ¿no? Entonces, a veces eso pesa, entonces el verdadero científico se tiene que desprender de la jerarquía, porque quizás un oficial recién egresado está aportando algo que uno lo desconoce. Vos fíjate con este ejemplo del Instagram, ¿no? O sea, yo ya estoy en otra etapa, cuando un chico recién recibido, la tecnología la maneja como quiere, entonces yo no puedo aplicar, bueno, yo soy comisario, entonces vos no.
justamente tengo que escucharlo en la parte que él me puede brindar asistencia. Así que en ese gabinete científico pudimos resolver muchísimos casos en la ciudad de Buenos Aires que, que aparentemente estaban perdidos y los pudimos resolver. Qué Entre bueno. esos casos, en su momento fue muy resonante el femicidio de una kinesióloga en el barrio de Colegiales, Mirta Banzini, que no se lo podía reconocer al delincuente. Bueno, y nosotros logramos, aplicando el método de reconocimiento antropométrico, pudimos dar con la persona y justamente la justicia se le pudo dar con esa herramienta que pudiera brindar una sentencia de cadena perpetua. O en el caso de Chocobar, no sé si se acuerdan del oficial que tuvo el enfrentamiento armado, mediante la aplicación de la neurociencia, pudimos establecer que lo que decía el oficial de policía estaba en lo cierto, que era la persona le dispara de frente, aunque los impactos fueron en la espalda. Eso es totalmente probable por las velocidades que se dan en un enfrentamiento armado, y aparte que no es como un duelo de Far West que están frente a frente, sino es totalmente un enfrentamiento armado en una calle, es totalmente dinámico, donde yo puedo estar disparando de espalda o de 3/4 perfil de espalda hacia atrás, corriendo mientras estoy huyendo, ¿no? Entonces, todos esos factores pudimos aportar a la justicia y bueno, el resultado fue que eh, no era un gatillo fácil como en un momento parecía que era el evento, sino que con el tema de la neurociencia, que fue la primera vez que se aplicó en Argentina sobre un enfrentamiento armado, cuando otros países como España o Estados Unidos ya lo tienen, ¿no? Muy visto y también aplicado. Así que, y también el tema era del arma blanca contra un cuchillo, porque se decía que era una desventaja una persona que tiene un arma blanca con respecto a un arma de fuego, y es totalmente errado eso. A 7 metros de distancia es mucho más peligroso el arma blanca que el arma de fuego, porque la persona que tiene el arma blanca en 1,5 segundos llega al que tiene el arma de fuego. Y el que tiene el arma de fuego tiene que acertar un proyectil de este tamaño en el cuerpo, mientras que alguien con cuchillo hace así y corta. Entonces, acá en Buenos Aires tuvimos, no era de policía de la ciudad, pero era un camarada de Policía Federal, de caballería, que él hiere a la persona que se le vino con el arma blanca, pero recibió 2 puntazos en la axila, justo el hueco del chaleco antibala, y en 15 segundos ya esa persona estaba agonizando por la pérdida de sangre. Así que también desmitificamos eso, el tema del enfrentamiento armado entre el arma de fuego y un arma blanca. Cosa que en otros países ya estaban totalmente aplicado esto, ¿no? Así que bueno, con esto mi último tiempo fue en la asesoría jurídica de la policía de la ciudad, aportando en las defensas policías que tenían enfrentamientos armados, aportando en la característica de esta nueva que aplicábamos, que era la neurociencia, con muchos éxitos, y donde comprobamos también que la justicia a veces no actúa de mala, sino porque no tiene el conocimiento o no tenía el perito que le explique esta situación. Entonces, hemos tenido mucho éxito y con policías sobreseídos justamente al aplicar correctamente todo lo que es biodinámica y neurociencia. En el trayecto desde 2011, me empecé a sentir interés por los crímenes rituales. Cuando fue el caso de Ramoncito González en Mercedes, en Corrientes, mi tesina para recibirme como especialista en la investigación científica del delito, es una especialidad, yo soy perito en documentología, licenciado en seguridad marítima, especialista en la investigación científica del delito, tengo un magíster en historia universal y ahora estoy haciendo la licenciatura en historia y geografía. Y bueno, entonces cuando tuve que hacer la tesina para aprobar para la especialidad, elegí el caso de Ramoncito González. Y ahí tuve la oportunidad de cruzar unas palabras con, hoy ya es casi un amigo, José Humberto Miseli, el antropólogo, y también con la policía que había tenido mucha intervención en una primera instancia de la policía de Corrientes, que se llama Claudia Blanco.
ella me dio bastante elementos, y cuando presenté la tesina, fue un caso tan novedoso que fue premiada. Cuando yo presento de qué iba a ser mi metodología de trabajo y sobre qué tema, realmente llamó la atención y fue premiada. Así que bueno, ahí empecé a inmiscuirme en el tema, a hacer por mí, ¿no? No fuera de la policía, mis trabajos de campo, mis, eh, mis visitas a algunas personas que practican diferentes cultos para que me contaran. Y bueno, y a medida me fui metiendo, me fui metiendo, terminé hablando hasta con sacerdotes exorcistas, con un montón con psiquiatras que son muy abiertos, porque en estas investigaciones muchas veces eh, decimos, bueno, la ciencia lo responde todo, ¿no? Y la ciencia está en pañales, porque el camino para llegar a la ciencia es el método científico, y el primer paso del método científico es la observación. Y nosotros como humanos somos una de las especies más inteligentes sobre el planeta, aunque a veces no lo parece, ¿no? Pero tenemos los sentidos muy acotados. Tenemos los sentidos muy acotados. Ustedes fíjense que la ciencia es conocimiento, entonces uno va al campo y por ahí se encuentra con el vaquiano, que de ver el movimiento de un caballo, por ejemplo, en una zona montañosa, le está anunciando que viene un terremoto, ¿no? El humano interpreta a través de otras especies más sensitivas, va interpretando lo que hay ahí detrás, ¿no? Claro. Así que, el viejo dicho, ese viento del este, lluvia como peste. Bueno, porque cumplió los procedimientos del método científico, la observación, la hipótesis, el planteamiento del problema, la experimentación y, por último, la conclusión, ¿no? Entonces, bueno, pero muchas veces se entiende que para dar una explicación yo tengo que sí o sí certificarlo mediante la ciencia, y la ciencia no responde. Hay un médico en Inglaterra que se llama Karam Raj, que él dijo, del campo electromagnético, el humano solo ve el 0,0035%. Entonces ya estamos muy limitados ante la observación. Exacto. Tenemos Y, que profundizar en muchos campos y no decir que ya está todo dicho. Y exacto, en Javier. este tema, Sí, justamente, los crímenes rituales, tenemos un montón de cuestiones que la ciencia no lo puede explicar. Entonces, tenemos que aceptar, como bien dice el antropólogo José Humberto Micelli, que lo va a explicar justamente muy bien, mucho mejor que yo, en la diplomatura, tenemos que recurrir a la epistemología, que es la rama de la filosofía donde estudia el conocimiento en general, tanto el validado por la ciencia como el que viene de una idiosincrasia, de tradiciones, etcétera, 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 que no está validado por la ciencia, ¿no? Entonces, yo cuando tengo que investigar un hecho de esto, tengo que empaparme de en qué zona voy a investigar el hecho, por ejemplo, en Corrientes. Fue el doctor Burlando en el caso Loan, por ejemplo, que en el caso Loan está abierto todavía, ¿no? Pero él fue con la mente de un hombre de la provincia o ciudad de Buenos Aires. Entonces, ahí, sin empaparse de las creencias de ese lugar, de lo que se cree, a lo que se apunta, y yo no puedo investigar un caso. Tengo que recurrir justamente a esto que justamente se va a explicar en la diplomatura, a la interdisciplina, con un antropólogo, un sociólogo, como en el caso que es la primera vez que se va a plantear en una diplomatura en este país, que contamos con una bióloga etnóloga, donde muchas veces en estos ritos se utilizan insectos, arácnidos, que tienen un simbolismo. Y si yo me encuentro en un lugar del hecho con, no sé, estoy hablando en el aire, ¿no? Porque del tema no conozco, un arácnido, por ejemplo, un alacrán, quizás tiene un significado y no lo levanto porque no entiendo. Y ya ahí ya empieza a fallar la investigación, porque el lugar del hecho es el lugar sagrado. Yo tengo que levantar todo lo que yo crea que
que me va a servir para la investigación. Pero para eso tengo que tener una mente amplia. Exacto. Por ejemplo, un día me comentaban en un lugar de Santa Fe, se encuentra un cadáver y a 2 metros una gallina sin cabeza. Y no, la gallina no, ¿para qué la vamos a levantar? No, porque la tenés que levantar. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay un sistema de creencias que se aplicó en ese lugar creyendo en algo mágico religioso, ¿no? Como una ofrenda puede ser. Entonces yo no tengo que descartar la hipótesis. Claro. Fíjense que en Soluan jamás, yo por lo menos, jamás escuché la hipótesis de un crimen ritual. Cuando a 60 kilómetros o menos de distancia, en el 2006 había pasado a Ramoncito González. Entonces, bueno, es complicado, y como bien vos decís, es un tema complicado, porque generalmente estos trabajos que se hacen son por encargo, muchas Claro. veces. ¿Y quién lo encarga? A veces no lo encarga Cacho el verdulero. A veces nos encontramos con políticos, a veces nos encontramos con gente de poder que está atrás de estas cuestiones. Y eso es lo que entorpece la investigación. Porque yo siempre pongo este ejemplo. Fíjense que para el femicidio, la ley Micaela, venían dándose femicidios, ¿no? Hasta ese momento eran homicidios, pero para relevar el hecho, enseguida se asistió y se reformó el Código Penal, se puso la figura del femicidio. Acá llevamos más de 4 crímenes rituales. ¿Y nadie quiere escribir nada sobre crímenes rituales? Porque encima están todas las figuras, porque a la persona se la hace sufrir, se la veja de todas formas, a chicos de 11 años se los viola, se los empala, le van arrancando los pelos de la ceja, todo porque en su creencia la persona víctima, como ofrenda, tiene que sufrir. Cuanto más sufre, para esa entidad, en su creencia, es más rico. No lo pueden disparar, no lo pueden matar con un disparo en la cabeza. No, Tiene que haber sufrimiento. Y fíjense que en todos los rituales, por eso estoy estudiando historia ahora, ¿no? La licenciatura, porque cuando caemos en los aztecas también hacían lo mismo. claro. La persona antes de llegar al sacrificio del corazón, que les extraían el corazón, y le cortaban la cabeza y se la mostraban y después tiraban el cuerpo para que lo coman, porque se practicaba el canibalismo, había sufrimiento de la persona. La persona en todo momento ya sabía que iba a morir. Claro. Entonces, bueno, y donde vemos crímenes rituales siempre rondan lo mismo. El sufrimiento y la sangre. Javier, qué importante que es meterse a hablar con alguien que sabe, como vos decís, y que tiene esa amplitud mental, como vos decís, de esto que pusiste el ejemplo al inicio para la gente que no llegó, por ejemplo, no sé usar Instagram, pero hoy estás en Instagram y qué valioso que es que estés, porque en esta cuestión del ego, de los egos humanos, esta cuestión de que, bueno, no, porque yo sé más, o no, porque yo esto, lo otro, ahí nos separamos de una forma donde no podemos resolver nada. O sea, si no confluimos en que validar, esto como vos decís, validar el conocimiento que trae desde el cadete hasta el licenciado, o sea, todo es válido porque la persona, más allá del título, tiene una experiencia de vida. Esto como decís vos, por ahí si la persona vivió en Corrientes o si por ahí la persona viene de otro lado, te va a traer una información muy rica de algo que tal vez vos no conocés, ¿sí? O en misiones o en lugares donde esto es como, digamos, la idiosincrasia del lugar, ¿no? Como estas cosas que son propias de los lugares donde hay creencias que no están en la ciudad o que no se manejan de esa forma. En el caso de Loan se nombraba mucho el pombero, bueno, son figuras que no son comunes para nosotros, ¿sí? Pero bueno, justo hoy que es el 1 de agosto, que es el día de la Pachamama y se celebra también en el norte y hay toda una cuestión, justo hoy también nosotros nos ponemos a hacer este vivo, pero digo,
qué importante es conocer, por eso realmente hay que estudiar muchísimo para poder resolver estas cuestiones y que también a veces está como esta creencia con la persona por ahí que no tiene conocimiento, de que, viste, un tema queda ahí y que no se sigue investigando y no se supo la resolución porque no salió en los medios, y por ahí la justicia avanzó y hicieron las cosas bien, pero quedó, viste, como se perdió, como no da rating, o porque ya no es importante, o porque ya no nadie mira, se pierden las cuestiones, ¿no? O sea, como que tienen un foco muy grande que también se utiliza y se manipula para que eso, o sea, también puja en la justicia que eso esté en la luz, pero después cuando se apaga un poco todo, queda ahí y no se sabe qué se resolvió, a no ser que uno lo siga, ¿no? Mirá, en el tema de la justicia, a veces le pesa a la justicia la presión social y mediática ante un Ujú, hecho. Entonces entra a desesperar y quiere cerrar el caso lo más rápido posible. ujú. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, el caso de las hermanas satánicas, Sí, el caso de las hermanas Vázquez, allá por el año 2000, ¿no? Donde se investigó, pero había tantas cosas extrañas que pasaron allí, que quedaron un montón de cosas fuera de la causa. ¿Por claro. qué? Porque no había un entendimiento sobre la Claro. misma, entonces hay que dejarlo y como tengo tanta presión, porque no sé si se recuerdan, es un caso hace 25 años, ¿no? Pero Chiche Heblum, todos esos programas, Mauro Viale, todo eso, bueno, eran las hermanas satánicas, todo el día y la gente estaba con las hermanas satánicas, ¿y qué pasa con las hermanas satánicas? Bueno, hoy la hermana satánica, una cumplió, creo que un año o 2 años de tratamiento psiquiátrico y la otra tuvo 6 meses y hoy están en diferentes partes de Argentina que no se sabe dónde porque la identidad se les cambió. Y terminó todo con un diagnóstico de un síndrome de locura de a dos. Pero cuando vos hablabas con los policías que intervinieron ahí, no sabés que nadie quería hacer la custodia de esa casa, por las cosas que se escuchaban, estando vacía. Las cosas que pasaron, una chica de 50 kilos que agarró a 3 policías de 90 y los revolvió como que no eran nada. Entonces, ahí entramos en la parte que yo te hablaba, de la ciencia, y cuando yo quiero resolver todo por la ciencia, entro, para mí una mala palabra, el cientificismo. ¿No? El cientificismo es que yo me voy a hacer un defensor de lo que ya está, y no quiero seguir ahondando en cosas nuevas. No, lo que está, bueno, es un problema, una locura de a dólar. Y esto es una materialización de una baba que le cayó a un policía. Ah, no escucho, no veo. Entonces, claro, entonces, fíjense las diferentes idiosincrasias. Por ejemplo, yo no sé si ustedes saben que en Brasil hay un caso que se resolvió, yo no digo que vayamos a lo mismo, ¿no? Pero para que entender las diferentes idiosincrasias. Un caso que se resolvió a través de un medium, Ujú. de nombre Chico Xavier. Sí, muy famoso. Bueno, ¿qué pasó? Hubo un chico que con un accidente de arma mata al otro, y como eran los únicos dos, uno va preso por homicidio, ¿no? ¿Y qué pasó? Este Chico Xavier recibió teóricamente el mensaje del fallecido, escribió una carta, se le hizo una pericia documentológica a esa escritura y era la escritura no del Chico Xavier, sino del fallecido. La justicia tomó en cuenta eso. Entonces bueno, son cosas extremas, ¿no? Uno tampoco voy a resolver un caso. Pero en otros países hay aún más apertura a trabajar con este tipo de cosas. En Inglaterra se utiliza mucho, en Estados Unidos también. Se utilizan medium, pero pero se utilizan así bajo cuerda. Acá Sí, también, policía que van y tiran las cartas, ¿no? Pero yo sí, a ver, yo también pongo un cierto límite para claro, esa cuestión. no, pero yo te digo que en Estados Unidos por ahí tiene el FBI tiene como una parte de entrenamiento donde preparan a la gente bajo
sea, como una buena preparación como para poder asistir, digamos, y se los llama psíquicos, ¿viste? O sea, como tienen esta cuestión de la visión remota, ¿viste? O sea, esta cosa de poder ver por ahí dónde está una persona, bueno, son personas muy entrenadas y muy capacitadas, pero bueno, esto es, digamos, es como algo que se tiene que llegar, digamos, en algún momento, porque en realidad esto que vos decís de la sensibilidad, todos la poseemos, y vos cuando habrás estado charlando con los curas exorcistas y demás, o sea, es una capacidad que el ser humano posee, pero bueno, realmente, o sea, es a entrenar porque, o sea, realmente es complejo eh, de, de ejercer y de utilizar, digamos, tiene que estar todo también muy regulado, ¿no? Pero hay proyectos, bueno, el proyecto Stargate fue muy famoso en su momento en Estados Unidos, pero bueno, en lugares donde esto se toma mucho, y bueno, por ahí nosotros lo vemos como algo muy alejado, pero sí, entiendo que la policía a veces como que busca sus respuestas como cuando se pierde la pista, ¿viste? Cuando ya no se sabe por dónde y no hay por dónde buscar, pero Yo pasa a lo mucho. que voy es a lo siguiente. Es, ante un hecho donde suceden cosas extrañas, por ejemplo, vos vas a un templo umbanda, ¿no? Y ellos practican lo que se llama la incorporación. Ujú. ¿Mm? Claro, sí, sí. Y en ese estado toman hasta 3 litros de bebida alcohólica. Ujú. Y cuando salen de ese estado no tienen efectos alcohólicos encima. Que la ciencia Ujú. me lo explique. Claro, claro. O que a veces te dicen, no, pero lo que pasa es que la persona se sugestiona, entonces en ese entra en un estado de trance y ella cree que es otra persona y que esto que el otro. Bueno, está bien, te lo creo. Pero ¿cómo adivina que yo tengo en mi billetera la foto de mi abuelita Orfilia? Claro. Entonces, ahí es cuando ya el campo de la psiquiatría, y gracias a Dios, ya hay psiquiatras que han dicho, no, bueno, acá no hay una explicación y se empiezan a adentrar en el tema. Y ya hay dos psiquiatras que escriben sobre el tema de lo que sería una posesión o para un culto un afro, la incorporación, ¿no? Son fenómenos extraños. Hoy no tenemos una respuesta. Pero bueno, ante eso tenemos que no desestimarlo, por eso la epistemología, ¿no? Fíjense que usted en el año 2022 llegó a jefe de policía de la Policía Nacional de Colombia como director nacional Henry Sanabria Celi. Miren la entrevista que tiene subida en YouTube con el medio en la semana, donde ellos frecuentaban el ambiente narco en Colombia, Pablo Escobar, todo, y vos fíjate que hay un montón de series de Pablo Escobar y todo, y nadie te cuenta que hacían brujería. Claro, claro. ¿Por qué no cuentan eso? Es más, hasta es más reditual y morboso para la venta. No, no lo cuentan. Y eso es lo que te da la sospecha que hay un montón de gente fuera del narco que también lo practican. Ujú. Para tener el éxito, para que no sean atrapados por la policía. Fíjense que el caso donde nace el término del narcosatanismo, que fue en Heroica Matamoros, ahí en México, donde mataron a 14 personas y ¿qué pasaba? Los sacrificaban. Era un culto desvirtuado del palo mayombe. En el palo mayombe hay un padrino, una madrina, que teóricamente es como una olla que funciona como la lámpara de Aladino, vendría a ser. En esa olla hay una entidad, y a esa entidad ellos creen que hay que darle sangre, entonces le van dando sangre. Y teóricamente, en su creencia, la entidad es como que se pone más exigente en el requerimiento, y también matando personas. Claro. Y el tema de los narcos satánicos se descubrió porque el que habían matado el último fue un chico de Texas, Mark Kilroy, que cruzó con otros dos amigos la frontera para divertirse, porque había
divertimento fácil, se conseguía droga fácil, y a este chico lo agarraron y lo sacrificaron. A la nganga se llama, la nganga. Ahí donde hay... Y bueno, pero lamentablemente para estos delincuentes, los padres de Mal Kilroy estaban muy vinculados con la política de Estados Unidos y eran allegados al presidente Bush padre en ese momento. Y ahí se les vino la noche. Pero antes de chico había 14, ya habían matado otros 14, entre esos chicos. Entonces, acá hay que empezar desde la antropología, ¿no?, etnográfica, como es el especialista José Humberto Miceli, o sociólogos que empiecen a entender, porque una de las patas flojas que tenemos en las investigaciones, nosotros, es justamente la criminología. Nosotros resolvemos generalmente un caso por criminalística y por medicina forense. Pero a veces estos casos es una pata importantísima la criminología. Para el que no sepa, la criminalística, ¿qué va a responder? El cómo pasó, qué pasó, quién lo hizo, qué instrumento utilizó, ¿no? La medicina forense, en cuanto a las lesiones del cuerpo o la producción de la muerte, también las mismas respuestas. Cómo murió, cuál fue el instrumento, cuál de todas las heridas fue la mortal, qué instrumento se utilizó, ¿no? Y la criminología tiene el por qué pasó esto. Entonces, muchas veces el por qué no se toma. Con las hermanas satánicas se lo agarró así, ¿por qué estaban locas adentro? Y ya está, ¿no? Pero ¿por qué pasan los delitos? Muchas veces en estos delitos aberrantes o en los delitos comunes. Generalmente sí se aplica la criminología para el tema de abusos, chicos y todo eso, a ver que lo indagan. Bueno, pero para otras cuestiones no se utilizan. Es como que ya la justicia se sacó un peso de encima, ya sé quién fue, cómo lo hizo y chau. ¿Y pero por qué lo hizo? No, bueno, no, ya está, ya lo hizo, él lo hizo. Y ese es un gran error. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a ver por qué se hace el delito, yo puedo avanzar con lo que se llama la inteligencia criminal. Vos tenés la investigación criminal que se utiliza para resolver un delito, ¿no? Criminalística, criminología, la medicina forense, seguimiento, fotografía, todo autorizado por el juez, por supuesto. Tenés todo eso para investigar un hecho. Ahora, la inteligencia criminal, ¿qué va a hacer? Que va a ser la materia que voy a dar yo. La inteligencia criminal es el estudio de los delitos para prevenirlos. Entonces vos fíjate que acá, y creo que te lo comenté por privado, pero en el AMBA, acá Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, hay muchas veces que a un colectivero, por ejemplo, le cortan el dedo. Entonces la justicia resuelve ese hecho. Va la persona detenida, pero ¿por qué le cortaba los dedos? Ah, por sádico, listo, está dentro, listo. Pero vos empezás a ver que en muchas zonas pasa lo mismo. ¿Y por qué puede ser que le corten los dedos? Y puede ser una hipótesis, que no es cierta, una hipótesis. Yo planteo el problema, ¿por qué le están cortando los dedos? Y puede ser porque a lo mejor a ese dedo se lo llevan a un santero para luego, en esa falange, sacar el tejido y de esa falange hacer tallar al señor la muerte y luego llevarlo como amuleto o hacerse una incrustación, llevarlo por debajo de la piel. Yo puedo tener eso como hipótesis. Entonces se me ahorra más el trabajo porque tendría que saber, hay santero por acá, y no es criminalizar eso. Porque muchas veces, como en el catolicismo. En el catolicismo hay sacerdotes que abusan de chicos, sí. Ahora, ¿todos los sacerdotes abusan de chicos? No. Entonces, los cultos afro tampoco se tienen que sentir perseguidos. Exacto. Porque alguien desvirtúe su sacrificio, por ejemplo, ellos sacrifican, no sé, animales, un gallo, una gallina, bueno, lo que sea.
pero a otro que diga, bueno, pero si yo mato a un chico voy a tener más poder, ¿no? Porque empieza a cruzar conocimientos, a sincretizar ideas, filosofías, porque por ejemplo Aleister Crowley, que es el padre, ¿no?, del satanismo moderno, que era de la orden el Alba Dorada, y que todo cuando uno dice era satanista, no, pero era un satanismo filosófico, no, ¿qué filosófico? Si él en el libro de magia, él describe que los mejores sacrificios, aparte de animales, ¿no? Y que hay que encerrarlos en triángulos y triángulos para no perder esa energía para ofrendar, el mejor es matar a un niño varón con inteligencia. Eso lo escribió en 1800, ¿no? A finales de 1800. Fíjense, qué casualidad, Ramoncito, un niño varón con inteligencia. Qué casualidad, Marito Salto, en Santiago del Estero, ¿no? Entonces, ahí tenemos que empezar a unir y cabe estudiar más, porque cuando vemos estas desvirtuaciones, siempre terminan en cuestiones parecidas, siempre termina en una creencia similar en el sacrificio humano. Y te vuelvo a repetir, los aztecas, los incas, los mapuches, todo lo que hacían sacrificios, y tenían esa misma creencia, Claro. tenían esa misma creencia. Javier, Entonces, vos sí, en un momento por privado también charlábamos de esto de que es importante, bueno, estudiar un montón y hablabas mucho de tu propia biblioteca, que veo que ahí se ve en tu fondo, se ve un poco, que vos ibas buscando como esta cuestión de ir armando tu propia biblioteca para tener justamente elementos, porque también charlábamos de esto de los nuevos, las nuevas caricaturas, los nuevos dibujos animados que van saliendo y que por ahí la gente lo va a ver de una manera inocente y no sabiendo que está otorgando un permiso, por decirlo de alguna forma, al inconsciente y a esa energía porque nosotros recibimos información. Y las personas que crean esos dibujos, no todos, pero bueno, tienen también como una cuestión ahí de pasar una información que es para prestar atención y observar, sobre todo porque está justamente puesta para los niños, ¿no? O sea, está puesto para que los niños vean y, bueno, y ahí está la cuestión esta de cómo una imagen o algo puede entrar y no sabemos después para dónde, ¿no? También puede disparar todo eso. Y hoy acá en Instagram hay tantas páginas de brujas blancas, magia blanca, magia negra, afro. Hay tanta información, gente que hace amarres, gente que te enseña un montón de cosas vía Instagram y el peligro de eso, ¿no? O sea, como esta cuestión a ver, Javi, ¿qué vas a traer? A todos los que están, mil gracias por estar ahí. Muchísimas gracias por comunicarse. Bien. este dibujo apareció en el homicidio de Marito Salto. Uh-huh. Pero ¿qué pensamos nosotros? Mira, este tarado es un dibujito de un dibujito animado, ¿no? De este triángulo con un solo ojo, ¿no? Que se llama el Bill. Bueno, Gravity Falls, que es de Disney, está lleno de simbología. Fíjese, una mano con 6 dedos, ¿no? Nada es casualidad, y si uno cuando miran que esto es para chicos, hay un montón de simbología, y les voy a mostrar, a ver si encuentro rápido, el que usaron para asesinar a Marito Salto, o sea, como parte de un ritual. ¿El tipo está loco? No. En estos libros encuentran simbología que en su creencia ayudan. Pero cuando empezamos a sondear quién escribe en estos libros, también encontramos algunas vertientes que son ocultistas, Claro, ¿no? claro. Creo que entre lo que están entre el auditorio
está Laura Vergara, que es de Córdoba, y ha escrito un libro sobre justamente esto, el ocultismo con respecto a Harry Potter, Ujú. ¿no? Donde vemos invocaciones, donde vemos un montón de cuestiones que parecen un divertimento, pero tienen una cierta realidad en la parte de la oscuridad. Y te quería mostrar porque lo compré hace poco y dice en este sello, acá, es una publicación para adultos. ¿Cómo para adultos? Lo que pasa es que en el interior habla de pactos de sangre. En esta página tenés que cortarte el dedo y dejar tu huella de sangre. Pero esto se vende para chicos, porque yo cuando fui al Jen y le digo, che, este libro es para chicos, sí, me dice, mira, le dije así en el aire, mi hijo tiene 11 años. Sí, sí, lleváselo. O sea, ni leyó el contenido. Entonces, yo a un chico ya lo estoy metiendo el mensaje de que hay pactos de sangre, que yo me puedo cortar y efectuar, obtener algo a cambio, ¿no? Claro, Ya se lo pongo en el inconsciente. Después ya claro. le resulta un familiar eso. De alguna forma tiene el mensajito grabado, por más que se lo olvide de su forma consciente. Sí, ¿Y qué sí. pasa con las películas? Que mira, ahora va a salir una, ayer fui a ver, que es muy buena, que se llama El exorcismo, el ritual, que está basado en un caso real, el exorcismo mejor documentado de Estados Unidos, que fue en 1928. Pero ahora van a dar una que se llama Rosario, que no es por la ciudad, y que trata sobre el palo mayombe, sobre una abuela, una chica tiene que cuidar el cadáver de la abuela hasta que venga la unidad tanatológica a llevarse el cuerpo, y le pasan un montón de cosas y descubre que la abuela había utilizado el culto de palo mayombe para que ella tuviera éxito. Así, está un poquito spoileada, ¿no? Pero bueno. Claro, entonces uno lo va a ver como una película. Después, ¿quién se pone a investigar sobre el palo mayombe que hacen o los homicidios que han existido utilizando una desvirtuación del palo mayombe? Claro. Pero ya te plantaron. Entonces, cuando alguien te viene a, che, viste que pasó este homicidio, vos lo tenés guardado en tu memoria implícita como una memoria emocional, que se llama primado negativo. Entonces, cuando vos le venís y pero mirá que esto pasó, no, vos viste demasiadas películas. Entonces, no hay una aceptación. Por eso también las películas muchas veces contribuyen a que esto no se lo tome en cuenta. Por más que la película después te diga que está basada en hechos reales, igual. Sí, sí, se pierde. Hay un momento donde creo que también el ser humano como que cierra esa información porque es mucho, ¿no? O sea, como es, si cree en eso, digamos. Por la sociedad en que vivimos. Claro, Si vamos a Brasil o a Cuba, tiene otra aceptación, porque ellos viven en un medio más sí, este, concordante con esa información, ¿no? claro, claro. Pero en la ciudad de Buenos Aires vivimos, hablo como centro acá, porque en Rosario también puede llegar a pasar, en grandes círculos de una sociedad importante, donde se materializa la idiosincrasia. Claro, No hay claro, espiritualidad, entonces todo es material, todo es razón. claro. Y lo que no entiendo, bueno, no lo acepto. No es lo voy a investigar. No lo acepto. Entonces, Bueno, sí, no decime. sé, no sé en qué lugar, vos sabés que no recuerdo, pero así es como un lugar también con otro tipo de cultura muy diferente. Después te iba a pasar la nota que la encontré hace muchos años, que ellos tienen el ritual que hay un día donde van a buscar a sus ancestros que previamente los embalsamaron para hacer después este ritual, que es los van a buscar a donde están y los traen con ellos a pasar ese día con la familia. Es algo muy impresionante de comprender, porque es algo que se hace todos los años, y, o sea, y el ancestro del familiar muerto comparte el día cotidiano, ese día con toda la familia. Claro, o sea, para nosotros eso es
totalmente loco, por decirlo de alguna manera, ¿no? La verdad Eh, es que te voy a decir, en la investigación, estamos tan faltos nosotros de este conocimiento que muchas veces el día de la desaparición de una persona tiene que ver con una creencia. claro, claro, Quizás con un santo, quizás con algo, con un Neyú, con un Orishá, y esto no es también vuelvo a repetir, no es porque estoy yendo contra los cultos afro, sino que es que alguien malentiende la ofrenda, qué ofrenda tiene que hacer, y sí, utiliza igualmente, desvirtúa y utiliza ciertas deidades de algunos cultos y lo lleva adelante. Entonces nos falta un montón, a ver, cuando desaparece una persona, a ver qué día desapareció. A ver, nos claro, preocupamos que el 31 de octubre se llena, cuiden a sus gatitos negros, porque los van a sacrificar, porque justamente en el Halloween es día de sacrificio. Se toma como el día, en el satanismo, el Halloween, es tan importante para el satanista como la Navidad para el católico o el cristiano. claro. Se lo toma como el nacimiento de Satanás, una cosa así. Y es donde mayores sacrificios se hacen. Ahora nos estamos preocupando por los gatitos negros, que está bien que nos preocupemos por los gatitos negros, pero también nos tenemos que preocupar por los chicos. Claro, claro. De hecho, acá se empezó a festejar hace un poco tiempo, o sea, hace poco tiempo en Argentina es como se empezó a incorporar. Y empezamos a incorporar, pero ¿por qué lo incorporamos? ¿Lo incorporamos de la nada? No, los medios lo van imponiendo. Claro, claro. Entonces, ¿y quién está atrás de los medios? Y bueno, no, porque está de moda, ¿no? No sé si están porque está de moda o vos querés que nosotros aflojemos nuestra defensa, entonces desaparecen los chicos en Halloween. No, pero si Halloween es un juego. No, no es ningún juego Halloween. Halloween no es ningún juego. Cuando vos ves el origen de Halloween con los celtas, el famoso truco o trato, en verdad era o me das una virgen o un chico para sacrificar para que no vengan los espíritus malignos a molestarnos, o te tiro un hechizo, porque eso lo hacían los druidas, Claro, claro. ¿no? Entonces, van Lo mismo, ablandando todas estas cuestiones a los sin chicos y ir bueno, tan lejos, esto que hablamos también, que hablábamos en algún momento, esta cuestión de bendecir o maldecir a una persona eh, en, en un acto, viste, vos estás hablando con alguien y por ahí le decís algo, y la palabra tiene su poder también de anclaje, o sea, cuando uno maldice a una persona, ojalá le, no sé, le pase tal cosa, ojalá, y vos tenés, uno vos tiene, en la investigación, cuando investigás, tenés que ver la idiosincrasia del lugar. ujú, Yo di clase a los policías de Rosario y un policía me comentó que unos gitanos este, ujú, tiraron una maldición y 3 policías murieron en la semana. Entonces, de diferentes situaciones, un infarto, otro en un choque, bueno, casualidad o no, pero yo tengo que estudiar la idiosincrasia de los gitanos sí, y sí, tengo que estudiar también los que fallecieron, exacto, si son creyentes, si no son creyentes, en qué creían ellos. claro, Entonces, y generalmente eso no se toma en una investigación. claro, claro, El policía murió este, bueno, no se profundiza, tampoco a veces uno tiene muchos elementos para profundizar, ¿no? Porque sí, el policía murió en un accidente de tránsito y le tiró una maldición y no lo van a investigar. No sé, claro, no se investiga. Ahora, cuando vos encontrás, por ejemplo, no sé, una incorporación o una posesión y pasó todo los psiquiatra y el psiquiatra dice que está todo bien y cuando la persona se sigue manifestando, ahí tenés que ir vos a lo que yo te decía con el médico Karan, que él dice, lo sobrenatural es la ciencia que todavía no ha sido explicada. claro, No lo podemos explicar todavía. Quizás en 50, 100 años, o quizás si la ciencia ya se abocara a explicar, a estudiar eso, y quizás en 10 años lo sabríamos. claro, Pero también la ciencia, por un tema de cuando yo me metí en este tema, un abogado me dijo, pero vos estás en el medievo. ¿Cómo estudiar crímenes rituales del medievo? No, y porque sí, todo tiene una explicación. No, no es así. No es así. Empecé a ir al campo, porque yo también empezaba así, guarda. No es que yo claro, nací con todas estas luces, no, 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 no. Yo empecé a ver unas cuestiones que pasan, y como bien dice
el antropólogo Jorge Humberto Micelli, no cualquiera puede investigar porque hay policías, por ejemplo, que creen en estas cosas. Entonces, un policía que cree en estas cosas y ya está subjetivizado. Entonces, yo tengo que creer en lo que creen, en la idiosincrasia, está, pero tratar también Claro, de alejarme, de alejarme, porque me puede perjudicar también claro, psicológicamente. O claro, sea, no es grato ver el maltrato de un chico, por ejemplo, en el caso de Ramoncito, donde estuvo sufriendo cerca de 8 horas antes que lo mataran. claro. Y cuando vos te encontrás el cuerpo decapitado, todo escalpelado, que fue recontraviolado, primero tenés que hacer vos una disociación, porque si vos empezás a pensar, eso me lo enseñó el médico forense de Tierra del Fuego. Ujú. Cuando me iba a mostrar la primera autopsia, me dijo, mirá, tomalo, esto es un muñeco, no es una persona, es un muñeco. Porque si vos te pones en lugar, uy, es una persona, y ve cómo lo cortan y las cosas que hacen, sacan los órganos y todo eso, y te desmayás, no lo Sí, soportás. Entonces tenés que hacer una disociación. claro, Pero a veces muy difícil, a veces muy difícil. A veces hay que estar preparado para ver algo. claro, claro. A mí me ha pasado en el trabajo un día que me dijeron, jefe, venga a ver esto que nos pidieron urgente, qué sé yo. Y cuando me ponen la imagen, era un hombre que había matado acá a una indigente a patada en la cabeza en la calle. Y realmente yo venía también con algunos otros problemas, quizás, y me hizo re mal esa imagen. Y era el jefe. Entonces, ahí yo considero, por ejemplo, caso de pedofilia, y no lo puede ver cualquiera. Y a veces pasa en las instituciones policiales, lamentablemente, que eso, yo he tenido un jefe que me decía, usted lo hace porque es policía. No, no, no. Mi profesión es policía, pero yo soy ser humano primero. Claro, Tengo mis claro. emociones, mis cuestiones. Hay situaciones de la investigación, por ejemplo, estos que son muy crudos, que uno no puede ir bueno, vengo de cumpleaños de 15 de mi hija, a ver, voy a ver esto. No, uno tiene que tener una preparación psicológica. Sí, A veces sí, cuando uno se investiga dentro de, a veces en la policía, ¿no? Los casos de violencia doméstica, y muchas veces porque toda la porquería que vio en el día el policía. Y esto no claro. es para justificar la violencia doméstica. No, 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 pero es así. La película de la naranja mecánica, ¿viste? ¿Te acordás? O sea, no sé si te acordás de la peli, como por imágenes, o sea, el personaje iba incorporando todo eso. Y Es, pasa así, o sea, exactamente. se contamina de tanta imagen. Por eso que hay que tener un poquito de conciencia de qué se consume. Esto lo digo más allá de la profesión, que bueno, en el caso tuyo, digamos, o sea, es tu profesión, pero digo, la gente común que anda con la vida, digo, ¿qué material estás metiendo en tu cerebro permanentemente? Porque por ahí yo Y, veo páginas de médicos, viste, que también que muestran, o sea, que son así páginas de Instagram que tratan de mostrar las nuevas cirugías y bueno, las buenas cosas de ello. Y hay una que se llama Medicina Salvaje, que muestran los casos de urgencias como que son cosas reales, que suceden en hospitales reales. Tú decís, ¿cómo una persona llegó al grado de lacerarse de esa forma? ¿No? O sea, bueno, para la gente que estudia medicina genial, pero digo, hay otras personas que están mirando eso y se está llenando la cabeza todo el tiempo con imágenes que son muy fuertes, o sea, son muy fuertes. si vos cargás el tacho de basura y no lo vaciás, en Y algún sí, momento va a rebalsar. y sí, En algún momento se va a manifestar eso. claro, claro, ¿No? claro, Uno va perdiendo la sensibilidad también, ¿no? exacto, Cierta parte. exacto, Que es también lo que pasa en los crímenes rituales, ¿no? Donde la persona que ya va haciendo crímenes y le parece que está bien encima y va perdiendo la sensibilidad y cada vez va avanzando más. Cada claro, vez en el ritual, cada vez se pone más generoso con la ofrenda en hacer sentir dolor y todas esas cuestiones. claro. Es Por un tema ejemplo, muy... ¿no? Sí, sí. poniendo otro ejemplo, digo, en la adicción, viste que uno va, cuando estudias así, bueno,
qué consume la persona y demás, y va escalando porque ya no siente lo mismo, ¿no? Entonces necesita otro tipo de drogas. Lo mismo cuando la persona consume pornografía, ya cierta imagen ya no le genera placer, entonces va escalando en el consumo de lo que necesita para poder excitarse, ¿no? Entonces digo, por eso digo, ¿qué consume la gente, no? Esto es como un llamado para La la pornografía conciencia. está tomado ya como una droga, ¿no? Claro, Por los efectos totalmente. que hace en el cerebro también. Este, así que bueno, hemos terminado hablando de todo, ¿no? Pero bueno, con respecto a la diplomatura esta que se va a encarar, estamos muy contentos porque es la primera vez en Argentina que Ujú. se va a Es muy llevar a importante. cabo esto con quien lleva adelante el Círculo Argentino Policial, el Círculo Argentino de Seguridad acá de la ciudad de Rosario. Eh, Hacía 2 o 3 años que ya veníamos con ganas de hacer algo fuerte y gracias a Dios que pudimos conectar con Jorge Humberto Miseli, el antropólogo que encima estuvo en los casos más grosos, por así llamarlo, este, y sigue investigando y tiene injerencia en otros casos y hasta a veces por fuera, off the record, ¿no? Y su esposa, la licenciada Silvia Ríos, que se tornó como coordinadora de esta diplomatura, ¿no? Y se la ha puesto al hombro y bueno, y hoy, si Dios quiere, ya el próximo 5 de agosto arrancamos con todo y bueno, y felices por poder implementar esto por primera vez en el país y que creemos que va a ser un puntapié inicial, porque la pelota se tiene que empezar a mover. Y una vez que Sí, se empieza a mover, ya después hasta otros institutos quizá vean, miren esto, bueno, repliquemos también. claro, Eh, claro. eh, Presentar, ser el precedente, ¿no? Y dejar el antecedente, ¿no? Siempre se empieza así, ¿no? Como creaste vos tu sistema, o sea, de la nada uno crea algo y es tener la fe de que eso va a quedar y bueno, y que va a ser réplica, como vos decís, que es muy importante. Hay gente muy capacitada en el país, también quiero hablar de esto, hay gente muy, muy capacitada nuestro país, tenemos gente bellísima, también participan docentes de otros lugares, de otros países, y digo, cuando uno no sabe esto, porque muchas veces los jóvenes creen que todo pasa por Instagram, ¿no? Y en realidad hay mucha gente que no tiene Instagram y hacen cosas increíbles y que están fuera de lo que es la red visual. Y bueno, ahora es un poco acompañarnos entre todos a que las cosas confluyan, ¿no? Decir, bueno, a que se sepan de que ustedes están y que hacen grandes trabajos y bueno, que te ponen lo mejor y el hombro y siguen creyendo en que las cosas se pueden cambiar y se pueden modificar. Así que es muy, muy importante todo su trabajo. sí, yo siempre tuve un lema, por eso dentro de la, a veces dentro de la policía era medio molesto. Porque Sí, cuando venían con un caso nuevo, yo decía, y decían por ahí, no, pues es muy difícil. Bueno, justamente, ahí está lo rico, que sea difícil. Nosotros claro, hemos resuelto un caso y despegando una persona que estaba acusada de un homicidio por las manecillas del reloj, mirá porque la vos, hora en que estaba la imagen no correspondía al lugar del hecho. claro, Entonces es buscar, y es lo que tiene que tener el científico. El claro, científico tiene que tener la curiosidad de un nene. El que tiene claro, un hijo de 5 años se lo sabe, que le está, papá, ¿por qué tal cosa? Y se la explica, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Bueno, eso tiene que ser científico. El científico no tiene que perder la curiosidad de chico. Y tampoco tiene que tener como ya todo resuelto. No, la ciencia es un camino, es una escalera que no tiene fin. Entonces, si no entendemos eso, nos ponemos en el cientificismo. Es como que yo claro, les digo a ustedes, ¿de dónde viene el hombre? ¿Qué me van a decir la mayoría? Del mono. No, eso claro, es una hipótesis, no es algo comprobado. Entonces, no defendamos cosas que no están comprobadas. claro. Yo a veces me río
porque a veces con mi hija más grande por ahí, o con algunos amigos, hablo del tema, y a veces digo, el evolucionismo de Darwin es tan valedero como el creacionismo, porque ninguno de los dos está probado. Claro. Entonces, a ver, ¿y por qué nos quedamos con uno y por qué con otro? Bueno, ese es cuestión ideológica, cuestión, no sé. Pero hay que saber qué cosas están probadas y qué cosas no están probadas, y las que no están probadas, seguir en ese camino de indagación, de pregunta, y no descartarlo, no descartarlo. Como dice bien el antropólogo Miseli, recurramos a la epistemología. No, si alguien me dice que cree en el bombero, yo no me tengo que reír. Claro, A claro. ver, ¿y por qué creen en el bombero? Y bueno, porque se ha criado una zona así, porque esto es así, por una idiosincrasia. Bueno, listo, en esa línea, yo después tendré que ver si está diciéndome, si le está echando la culpa al bombero para despegarse de una venta de un chico. Eso pero bueno, lo tengo que tomar como parte de la investigación. No, Claro. no ay Dios, mirá la locura que me dicen, el bombero, ni lo pongan la causa porque van a decir que estamos locos. No, no, ponelo, indaguemos, a ver, llamemos al antropólogo, llamemos al sociólogo, que nos den vías de respuesta a todo esto. Y no que la gente se confunde porque después ve a un burlando, listo, ahora se va a solucionar todo. Mire cómo terminó el caso Loa. Peor de cuando empezó. ¿No? Porque no fue una persona preparada, ¿no? Como para llevar una investigación de esas Que características. esto que hablábamos al inicio, que también a veces los medios también entorpecen, ¿no? También porque por ahí se meten, hablan, o sea, hay un montón de cosas que se complejizan también, ¿no? Cuando es tan público. Y a veces, de acuerdo, si es Cacho el Verdulero, van a tenerme todo el día con Cacho el Verdulero. Sí, Ahora sí, es José Dólar, y capaz que lo tiene un día la noticia y al otro día desapareció, ¿no? claro, Y empiezan a buscar de no hablar de ese tema, ¿no? Porque desde que los medios periodísticos, ya el que maneja el medio periodístico no es un periodista, sino es un empresario, y bueno, ¿no? No tengo nada contra los empresarios, ¿no? Pero bueno, ahí ya sí, hay un sí, factor de poder que a veces usan los empresarios como medio. exacto. Tenemos que ser realistas, Sí, total, ¿no? total. Entonces, con todo eso en contra, apostamos a seguir mostrando estos casos ahí en el pueblo de Amenábar, ahí en Santa Fe, en el departamento general López, hace 2 años, en el 2022. Uno le sacó el corazón a otro, a un drogadependiente, Tito Correa, para ofrendárselo al señor La Muerte. Sí, sí, Que, ojo, que estamos en el, que estamos en el mes, ¿no? eso, Porque primero, que eso lo explicará muy bien el antropólogo José Miseli, no hay que confundir al señor La Muerte con San La Muerte, ¿no? Son dos cosas diferentes, que muchos ya los sincreticen y los mezclen, ¿no? Pero en verdad, San La Muerte es Jesucristo en la columna cuando es flagelado, que está esperando en el camino de su pasión, está esperando la muerte, ese es San La Muerte, y el Señor La Muerte, que es el de la guadaña, ¿no? Y que la gente, uno, por ejemplo, de San La Muerte del 15 de agosto y San La Muerte, el Señor La Muerte del 20 de agosto, son los días, ¿no? claro, sí, 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 Entonces, sí hay que estar atento a eso. A ver, desapareció un chico el 20 de agosto, mira qué casualidad, bueno. claro. No hay que sacarlo como hipótesis, yo tengo que tenerlo. Exacto. Y que después hay mucha gente que por no saber también cree en eso, a lo mejor no hacen grandes cosas, pero también hacen pequeñas ofrendas o hacen pequeños rituales que tienen que ver con el San la Muerte y no tienen ni idea de a lo que están invocando, ni idea de qué están participando, digamos. Para el humano todo es un símbolo, Ujú. ¿no? Y muchas veces los símbolos
son rituales. Fíjate, estamos en 1 de agosto, ¿cuántos se habrán tomado hoy su caña con ruda? Totalmente, sí. Es un ritual. Inofensivo, pero es un ritual. Entonces, generalmente nosotros estamos haciendo rituales desde, a ver, ¿qué llave última cierro del gas cuando me voy de casa? Y uno hace un ritual sin querer. Bueno, agarró esta primero y ya lo tomo como forma, ¿no? Hasta que llegó a esos rituales que son un desastre, ¿no? Sí, obviamente, nada más La, complicado. la cuestión acá, que es importante, no hay que pensar que los ejecutores de estos delitos son locos. Claro, No. Están muy cuerdos y siguen un sistema de creencias, claro, pero no están locos. Pueden claro. pasar cualquier test psiquiátrico, cualquier test psicológico, que va a salir que un antisocial, un psicópata, pero no están locos. No son Claro, psicópatas, no son psicóticos. ¿Mm? claro, sí, sí, Entonces, sí. bueno, esa es una de las cosas que se va a dejar en claro en esta diplomatura y que los esperamos a los que les interese la temática, novedosa, a pesar que el primer hecho oficial es de 2006, fíjense, el año que viene se cumplen 20 años del primer caso oficializado. Antes hubo también, pero no se lo investigaba como tal. Y acá otra cuestión, que tanto el de Marito Salto como el de Ramoncito, que fueron muy parecidos los dos, pero son de una corriente de creencias, pero después tenemos otra corriente de creencias, que por ejemplo en Bolivia hay casos donde se ofrece a la Pachamama, personas vivas las entierran, para tener éxito en una construcción edilicia. O sea, la entierran en la base de un edificio que se está haciendo. Si buscan por internet van a encontrar a esa persona que sobrevivió, que la emborracharon, la pusieron y el hombre pudo salir. Claro, ¿No? O un intento de homicidio, bueno, ¿y qué pasa? Y la justicia, bueno, no me voy a meter con la justicia de Bolivia, pero generalmente la justicia dice, bueno, sobrevivió, ya está, no pasó de más, ¿y quién habrá sido? Bueno, estaba ebrio, bueno, y no se empieza a vincular, porque esa otra cosa que tenemos en Argentina, o por lo menos en la ciudad de Buenos Aires que yo veo, que no se vinculan los hechos. Yo cuando tenía un peritaje de imágenes, donde detectaba delincuentes, ¿no? Que habían robado, ejemplo, un banco, ¿no? En cámara de seguridad. Y por otro lado me venía de otro juzgado diferente, otro hecho y veía a los mismos delincuentes, le decía a ese juzgado, fíjese que tal juzgado está llevando otro hecho con personas compatibles a las que usted está investigando. ¿Para qué? Para que hagan una sola causa, claro, ¿no? Entonces, todo se investiga acá por separado y es muy difícil así llegar a estas cuestiones, por ejemplo, con los dedos cortados, porque cuando uno empieza a ver la zona de donde están trabajando los que cortan dedos de los colectiveros, y es la misma. O sea, esas personas que están haciendo esto tienen un mismo sistema de creencias. claro. No es que están locos. Sí, 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 se comprende. ¿Está? Entonces, ellos van cortando los dedos mi hipótesis es que lo hacen justamente para después brindarle ese material a algún santero o algo por el estilo. ¿Y eso no se pudo investigar, Javier? ¿No se pudo llegar a comprobar, digamos? No, 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 y porque la justicia no. No te da pie a que No, eso no, suceda. no les interesa porque, ¿qué pasa? Ellos quieren resolver el caso y basta, ya está. No me venga con problemas, porque a veces se toma esto como un problema. Claro, ya no me sumes una cosa más. No me sumé una cosa más, pero sumando esa cosa se podría resolver un montón de cosas más. Es más, impedir que se Claro, siga. claro, ¿Mm? claro. Entonces, bueno, mirá, te voy a dar el listado de los profesionales Dale, dale, que sí, te iba a van en la decir. Dale. diplomatura. Pues la coordinadora es la socióloga Silvia Ríos, ¿no? Que es justamente esposa
de José Humberto Miseli, el antropólogo, y que ellos han trabajado juntos en varios casos, ¿no? Así que ella se ha puesto esta diplomatura al hombro, con organización, con la búsqueda de los profesionales para que dictemos las clases. Como bien dije, después está el antropólogo José Humberto Miseli. Esto es una novedad que te la comenté durante el transcurso de la charla. Va a estar la bióloga entomóloga Verónica Trigo, que justamente está trabajando con José Humberto Miseli en cuanto al simbolismo de insectos y arácnidos en la aplicación para tener en cuenta en el relevamiento de un lugar del hecho. Después va a estar también la psiquiatra Marcela Triay, la doctora Margarita Rivadeneira, que es juez de la Cámara Federal de Corrientes y que tuvo la segunda parte del juicio de Ramoncito González, o sea que ella nos va a poder contar muchas cuestiones desde que se vivieron en el transcurso de ese juicio. El licenciado en Psicología Andrés Birchner, el licenciado en Teología y máster en Ciencia de las Religiones Luis Santa María, que es de España, que tiene una red que se llama la Red Iberoamericana de Estudios de Sectas, conocido como RIES, que oportunamente daban hasta boletines, hacían todo el estudio de situaciones de diversiones de culto, lo llevaban a la vista, hacían explotación periodística y hacían resúmenes y lo publicitaban. Y por último hay un funcionario policial de la Policía de México que es criminólogo, tiene un máster, entre otras cosas, en criminología, que tiene una vasta experiencia en cuanto a crímenes rituales. Recuerden que en México con el cartel de Juárez, han hecho mucho ritualismo, el mismo donde nace el narcosatanismo como denominación puesta por los periodistas, justamente es en esta actividad virtual del Palo Mayombe, donde actuaba Adolfo Constanzo de Jesús, que muere después de un enfrentamiento armado con la policía, y la Sara Aldrete, que era la madrina, que ella hasta el día de hoy dice que era inocente, que la manipularon, pero los testigos decían que ella estaba con el machete también ahí, con el sacrificio humano, y que pueden ver en el canal HBO Max, hay una serie que dice, me llaman la narcosatánica, ella escribió un libro, y después hicieron justamente la serie esta tipo biográfica sobre su accionar, lo que dice ella, ¿no? Y quien les habla, hablando un poco sobre la importancia de la antropoescopometría en el tema del cotejo de personas. Recuerden que en el caso Loan, por ejemplo, en un momento había aparecido un nene en Colombia y decían, ese es Loan. Bueno, a ver, hay que aplicar ciencia. ¿Por qué? Yo no le puedo decir a la madre, ese es Loan, la madre me va a decir que sí, porque está desesperada por buscarlo, por encontrarlo. Claro. ¿Está? Entonces, ahí sí hay que hacer un cotejo científico, profesional, hasta las últimas consecuencias. Y descartar, si hay que descartar, se descarta, porque en esto es lo que sí la ciencia es fría. Claro. Y por último, lo que les voy a hablar es de investigación criminal e inteligencia criminal en cuanto al marco de cuáles son, porque a veces no se saben tan bien la diferencia, a veces se usan como sinónimos cuando no tienen nada que ver. A veces investigación criminal se toma como sinónimo de policía científica, cuando la policía científica en verdad es parte de la investigación criminal. Así que bueno, todas estas cuestiones las vamos a ir puliendo y las vamos a ir mostrando en la diplomatura. Bueno, bárbaro, va a ser realmente muy, muy interesante y muy auspicioso, así que, bueno, para los que se quieran sumar, que sigan la página del Círculo Argentino de Seguridad, ¿no, Javier? Donde pueden encontrar información. Exactamente, después yo te voy a pasar, Daniela, te voy a pasar hasta los flyers, todo, para que la gente, lo que esté interesados, vamos a poner en la historia para que la gente que quiera sumarse lo pueda verificar. ¿Querés que, no sé, tenés tiempo de hacer un poquito para preguntas para la gente que por ahí tiene dudas? O... no el tiempo del mundo a mí por hablar, pero te digo lo último. Los que egresen de esta diplomatura, la idea es que queden con un certificado como investigadores forenses en esta disciplina.
perfecto, ¿Para qué? Para que, si son de todo el país, cuando surge un hecho, sepan con quién comunicarse. claro, Por ejemplo, un antropólogo, bueno, Humberto Micelli, tiene un lugar del hecho que apareció, no sé, una araña en determinada situación, bueno, listo, a Verónica Trigo, y claro, así. Un tema de imagen en cuanto a ritual y qué sé yo, acá, presente. claro, 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 ¿Mm? claro. Bárbaro, bárbaro, buenísimo, buenísimo. Y felicitaciones a todos, a todo el equipo, porque han trabajado muchísimo y se han esforzado mucho para que esto prenda, así que va a ser todo un éxito. Así que bueno, este es un poco el aporte que hacemos desde esta red, que bueno, es como bueno, que se expanda y que también esto, bueno, que esto después sea un reel que empiece a viajar para que también llegue a más lugares, ¿no? O sea, es un poco la idea. Así que bueno, pues voy a leer porque veía que la gente iba haciendo preguntas Los eh, insultos al... mientras estábamos hablando. Muchísimas gracias a todos por estar. Así que bueno, voy a ver un poquito qué preguntas hay. Si quieren ir pensando en algo también. Acá dicen, preguntan sobre el caso Ramoncito, ¿qué se pudo descubrir? Pregunta Laura Vergara Ceballos. La verdad, Laura, justamente la autora del libro este que yo le digo de Harry Potter. Ujú, Si no recuerdo, Laura estuvo metida en una secta, fue cooptada por una, captada por una secta, después con un proceso pudo salir de esa secta y se puso a investigar todo este fenómeno. Así que sí, Laura, en el tema se pudo descubrir en forma completa el caso de Ramoncito, quién fue, lo que sí quedó medio en el aire, el autor que había pedido ese ritual, ¿no? Que en un momento hasta estaba en la picota el nombre del gobernador, y bueno, estaban ahí para elecciones, así que bueno. Pero los autores materiales fueron todos a prisión. Que ahí en la diplomatura esta justamente va a estar la ex juez de ese caso, la que tuvo esa sentencia. Acá preguntan por otro caso, también Laura, que no es de este estilo, pero bueno, dice, ¿qué opina del caso de Ángeles Rawson? Muchos no creen que Mangieri fue el culpable. Bueno, a ver, yo no voy a decir si no es culpable o no es culpable. Lo que pasa es que a veces cuando hay un hecho, una investigación, sí o sí hay que empezar a investigar a la víctima. Ujú, Yo no empiezo a ver, primero tengo que investigar sí o sí a la víctima, porque de ahí voy a sacar quién no lo quería, quién no que, bueno. Y acá el que siempre se dejó de lado fue al papá biológico de Ángeles Rawson en la investigación, que era una persona vinculada a la política, ujú. ¿no? Yo puedo plantear como hipótesis, como yo no estuve en la causa, no sé muchos elementos, pero sí en un momento escuché que a Mangieri lo habían apretado, lo habían rajuneado y medio que lo obligaron a decir que él había sido el autor, ¿no? Yo puedo tratar, ya el caso está resuelto, ¿no? Pero yo podría en ese momento tratar como hipótesis, bueno, sí, en verdad esto fue un ajuste de cuenta contra el padre. Ujú, Y metieron en la bolsa Mangieri. Podría haberlo dicho como hipótesis. El caso claro, está resuelto, se dice que es Mangieri, yo como no tengo todos los elementos, pero cuando voy a investigar, tengo que tener un montón de hipótesis, no trazar una sola. claro, claro, Y siempre tengo que empezar con la peor hipótesis. claro, Siempre tengo que empezar con lo peor. Por ejemplo, cuando yo encuentro un cadáver, siempre voy a pensar, por más que lo encuentre colgado y que todo me diga que es suicidio, yo lo tengo que empezar a investigar como un homicidio. claro, ¿Por qué? Y porque si alguien me quiere simular la muerte, como hay un montón de casos, ni hablar el del caso Einstein, ¿no? Que murió ahorcado y bueno, y dicen que bueno, sí, se suicidó. Bueno, no sé si se suicidó, pero Y en bueno. este caso, Javier, de suicidio, ¿siempre se hace autopsia o muchas veces no? Sí, vos tenés dos clases de muertes. Tenés la muerte Ujú, natural, que la confirma cualquier médico, ¿no? Y la ujú, muerte violenta. La ujú, muerte violenta
se da por homicidio, suicidio u accidente, ¿no? La autopsia, lo que me va a decir si fue homicidio, suicidio o accidente. ¿Está? Claro, bien. A ver, sigo leyendo. Bueno, leo comentarios, ¿eh? Los medios de comunicación están manejados por muchas personas dedicadas al ocultismo, dice Patito 366. Acá hay un pastor que dice, soy pastor y teólogo y todo esto de las maldiciones, rituales, etcétera, lo hablamos siempre y no se toma en cuenta. Me quedé con lo de Amenábar, que no le terminé de contar, Sí, que es una esperanza, el fiscal que trabajó en eso, llamó como testigo a un sacerdote para que explicara de forma teológica quién era el Señor la muerte y qué requería muchas claro, veces el Señor la muerte. claro, claro. Entonces, bueno, ya empezamos a ver que desde la filosofía, desde la rama de la epistemología, este fiscal dijo, bueno, para que el juez también entienda, porque el fiscal es una parte de la investigación, él es el que la lleva adelante. Después le tiene que presentar el caso al juez y el juez determinará, ¿no? Pero bueno, qué importante que ya traigan a alguien que hable de la mirada teológica, ¿no? Exacto. Bueno, no sé si, bueno, si están ahí, bueno, gracias a todos por acompañar hasta acá. Si quieren hacer alguna pregunta más sobre la diplomatura o algún caso o algo que resuene, nos tomamos un ratito para que escriban lo que quieran preguntar, pero muchísimas gracias. Yo, Javier, te quiero agradecer un montón por tu tiempo, por la buena onda que tenés, porque, o sea, sos una persona que tiene un carisma muy especial y bueno, por ponerte al servicio acá y contarnos un poco todo esto que es, la verdad que es muy complejo y que cuesta, como vos decís, ver, saber, aprender, porque también uno no está familiarizado con estas cosas. Y bueno, vos tenés una forma y una llegada con la gente muy linda de transmitir algo que es muy delicado y bueno, y de brindarte con esta apertura de estar en este espacio. Yo te agradezco muchísimo tu tiempo y todo lo que nos contaste y nos compartiste de toda tu sabiduría. Bueno, lo mejor es creerse que uno no sabe nada. Ujú. Cuando uno se pone, oh, qué inteligente que soy, o cuánto sé, es para macana, porque ahí me estanqué. Yo siempre tengo, mi abuela Marcelina, la mamá de mi papá, tenía un dicho que decía, muriendo aprendiendo. O sea, Claro, uno tiene capacidad de aprender hasta en el último segundo de la vida. exacto, Entonces no hay que derrochar tiempo sin aprender, y uno puede aprender de la persona menos esperada. exacto, exacto. Así que no creerse más que nadie, porque uno siempre está en capacidad de aprender a aprender. Mi papá también, que Dios lo tenga en la gloria, tenía otra forma de decir. Me decía, mira, Javier, porque yo era vago cuando era chico, no agarré un libro ni por las tapas. Hoy estoy agarrando todos los libros que no agarré de chico. Claro, claro. Entonces, mi papá decía, mirá, Javier, dice, el cerebro es tejido graso, pero funciona como músculo. Si vos no lo ejercitás, ¿Y vos tenías ahí en tu familia personas que tengan que ver con esto o no? ¿O vos fuiste el primero que arrancaste con lo policial y todo lo otro que comentaste? en la investigación policial, creo que soy el primero. Ujú. Mi hermana trabaja en tribunales de Santa Fe, ahí de Villa Constitución, pero está en otra rama, pero así de investigación soy yo. Ahora, el otro día hablando, mira, es una charla ya coloquial, Sí, sí, sí. hablando con mi mamá, Ujú, yo nací en Melincué, en un pueblito ahí cercano, ¿no? Bueno, unos 140 kilómetros más o menos de Rosario. ujú. Y me decía mi mamá, claro, cuando yo nací un día de tormenta. Y ellos estaban donde vivía mi mamá, era una zona, mi papá era una zona retirada, en calle tierra. Entonces la llevó al parto para que naciera yo un patrullero de policía.
Ahí arrancó todo. Así que creo que ahí quedé marcado. Ahí, cuando te lo contaron, ahí arrancó. Ahí entendí todo. Y sí, 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 claro, y Eso sí, un poco son las eso. historias, y sí, y sí. Pero bueno, ahí veo, no sé, están preguntando costo y tiempo de la diplomatura. El costo no lo tengo claro. Tendrían que escribir al Círculo Argentino de Seguridad. Pero sí, la duración va a ser, arranca este 5 de agosto y termina los principios de diciembre. Ujú. Sí, todo lo que es toda la información, después comuníquense ahí por precios y demás, que ahí les van a pasar bien todos los datos. Yo ahora después vamos a colgar los flyers para que sepan dónde preguntar y demás. Así que bueno. Bueno, Javier, no sé si hay alguien que quiere preguntar algo, ya vamos cerrando. No sé cuánto tiempo metimos, pero se extendió bastante, me parece. No sé si vos tenés un reloj ahí por ahí, dando vueltas. Yo no tengo acá tiempo. Yo empiezo a hablar y No, pero que es un placer escucharte y la gente también ha acompañado muy bien. Así que bueno. Bueno, también para charlas coloquiales, Javier, por otros temas también podemos hablar, porque la verdad que vos sos dibujante, de eso no hablamos, pero hay mucho otro material que también podemos hablar, que bueno, que también te hace. La verdad que muy prolífero en todo, digamos, no te dejas, no te quedás con las ganas de nada vos, Javier. hay un tema en la investigación. Nosotros tenemos dos hemisferios en el cerebro, ¿no? Ujú, Uno trabaja con la razón y el otro trabaja con la creatividad. ujú, Entonces, a veces pasa en la investigación que si trabajas todo con la razón, después te cuesta investigar ciertas cosas porque necesitas creatividad. claro, claro, Y a mí totalmente. la parte del dibujo, que se lo traigo de muy chico, de herencia de mi mamá, ¿no? Mi mamá dibujaba bien, mi hermano inalcanzable para mí, una mano para el dibujo, pero bueno, pero a mí, yo siempre me quedé a medio camino y lo he tomado como hobby, ¿no? Claro, claro. ¿No? Pero creo que eso ha hecho que en la parte de creatividad me haya facilitado muchas veces en muchas investigaciones. Claro, eso a nivel de Identikit, en eso que hiciste vos con el tema de buscar tu nuevo método, digamos, ¿te ha servido también? Totalmente, totalmente. En el desarrollo, porque a veces uno en el dibujo, cuando uno dibuja una persona, un cuerpo humano, y Ujú, presta atención en ciertas partes del cuerpo. Por claro. ejemplo, en el caso que yo te decía que no había quien lo resolviera el caso del femicidio de Mirta Banzini, una kinesióloga de colegiales, porque no se le veía el rostro, decía que no podían saber quién era. Pero la persona estaba de bermudas, Claro, veía cómo era la biodinámica del paso, claro, estaba de manga corta, le veías atrás el pelo, cómo era claro, el... Entonces, esas características que a veces te la da el dibujo, porque vos para dibujar tenés que fijarse en esas cosas, ahí vos te decías, pero se le ve esto, se le ve lo otro, se le ve, a ver, saquémosle foto de estas cuestiones a esa persona y veas y que dio la compatibilidad. claro, claro. Así que bueno, es un nuevo amigo que hice. Bien, bien, no, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno cuando suceden eso, creaciones de cosas que no existen, que también hay que defenderlas, ¿no? Porque, o sea, en su momento también, o sea, uno tiene que defender algo ante los otros que se complejiza, ¿no? Porque es como, no, ¿qué estás inventando qué? Pasa eso también, ¿no? Y otra cosa que a veces nos pasa a los peritos, Sí, cuando salimos de una formación y llegamos a un lugar donde hay peritos viejos, claro, en vez de poner lo que aprendimos nosotros, muchas veces le preguntamos al perito viejo, che, de entrada, che, ¿y esto cómo es? claro, El perito viejo, uno tiene que tener, que no es contra los peritos viejos, pero ellos ya hicieron su parte investigativa y ya llegaron a un punto y ya no van a avanzar. claro, claro. En la generalidad, siempre hay uno que sigue avanzando, pero en la Sí, generalidad llegan a un punto que no avanzan más y ya se eso es lo quedan que te ahí, va a hacer como hasta ahí. claro, Y cuando yo, por eso te digo, es un bicho raro, cuando yo me recibí, dije, no, la primera experiencia la voy a hacer yo, después se la voy a mostrar, pero la primera la voy a hacer yo con lo que aprendí.
Y bueno, de ahí empecé mi caminar y siempre tratando de innovar. Me acuerdo que cuando fue el caso de Ramallo, que vos fijate lo que hice, presentar el trabajo de las imágenes, un prefecto me había dado, yo era oficial principal, un prefecto me dijo, y lo podría hacer en PowerPoint, me dijo, y mostrarlo en el juicio oral. Y yo dije, pero claro, desde ahí me quedó en la cabeza y hoy día que yo cuando hago un peritaje de ilustración lo hago en formato digital para presentarlo en el Claro, juicio oral, para que lo vean todo. claro, claro, Tiene dos puntos a favor. Primero que lo ven todo, o sea que, y aparte a mí me facilita explicarlo, porque lo están viendo. claro. Entonces, son dos puntos a favor para el perito, y muchos siguen todavía imprimiendo, ¿y qué pasa? Imprimen, pero la justicia, el resto le hace fotocopia en blanco y negro, entonces el fiscal no ve bien y yo me tengo que esforzar el doble para... Así, en cambio, como en todo sala de juicio oral, generalmente hay un monitor, yo agarro y pongo el pendrive ahora, Claro, y bueno, y ahí empiezo a explicar sobre las imágenes y ven todo y quedamos todos tranquilos. claro, más Así que simple. bueno, y eso parte justamente de la creatividad, de estar viendo también, viendo lo que también me ayuda a mí. Exacto. Y eso también va haciendo que uno se vaya superando. Yo en tecnología, yo ya creo que ya llegué acá. No, no, Javier, hoy inauguraste otra parte. No, 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 no te me caigas. Soy de la generación que sigue leyendo acá. No, 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 pero no, no, no. Hoy arrancamos iniciamos por la parte nueva. Ya te va a poner canchero, pero vas a ver, mira, ¿sabes qué? Así que bueno, quédate tranqui que sí, hay que ir ayornándose porque también hay nuevas herramientas. Bueno, esto con todo lo que está pasando con la inteligencia artificial, también uno tiene que estar también con los conocimientos y muy atento Con la porque, inteligencia artificial porque se le está dando más valor de lo que tiene. ojo, Todavía la ojo, inteligencia artificial no nos pasó, sí, ¿no? sí. Que nos va a pasar en algún momento quizás, pero todavía no nos pasó. Entonces, no caigamos, porque ahora veo hasta en la propaganda de YouTube que dicen, ay, vas a perder tu trabajo por la inteligencia artificial, no, hacete... No nos pasó todavía, que sí lo usemos como herramienta, y a veces te manda unos golazos, Claro, sí, porque la total. inteligencia artificial es soberbia. Claro, claro. Cuando no sabe algo, lo inventa. Se parece a mucho de mi jefe que tenía. Hay un reel dando vuelta que es un médico de España que hace humor, que charla con el hermano, que son humoristas, o sea, pero son médicos en realidad, y hacen humor y hacen un poco eso, que están como, que son los que responden las preguntas, viste, que le hacen al chat GTP, y por ahí le preguntan una que no saben, y dice, no, y esta no la sabemos, bueno, inventá, inventá, inventá. Y dice, salió bien, qué bueno, salió bien, viste, se la creyó, dale, vamos. Y es un poco, sí, sí, hay que, Este, hay que tener discernimiento, sí, porque la verdad que estamos entrando en una época difícil. vos fíjate en imágenes. En Claro, en imágenes imagen por ahí, me estoy fijando en qué falla y que tiene muchas fallas. Lo que pasa es que sí, cuando uno ve la imagen así queda hermosa, que claro, parecen fotos, pero a veces tiene problemas con los dedos de la mano, con los dedos de los pies, a veces tiene problemas con los claro, dientes. sí. Entonces hay que analizar la imagen, los colores también, ahora que cada vez se está poniendo más canchera, ¿no? Pero hasta los Es como movimientos en ¿eh? como los efectos especiales antiguos, ¿viste? Yo como lo veo como un poco eso, ¿viste? Los efectos especiales en las películas que antes eran como muy rudimentarios, hoy ves películas que vos decís, en ese momento te parecía que era grosísimo el efecto y hoy la veo y vos decís, vemos los hilos, ¿viste? Por todos lados de cuando cuelgan a alguien, ¿viste? O sea, La, pero poco eso, la imagen cuando la crea completa la inteligencia artificial, uno puede encontrar elementos que diga, esto está hecho por inteligencia artificial. sí. Ahora, cuando la inteligencia artificial suplanta rostros, por ejemplo, Ujú. es dificilísimo. O eso no sé si ustedes vieron cómo las fotos recobran vida. Sí, 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 sí. Bueno, eso ya es difícil.
claro, decir, esto no, pero ¿por qué? Porque se está basando en una imagen real. claro. Pero Sí, si la tiene que criar a la imagen, ahí ya se le empiezan a aparecer los problemas que todavía hoy podemos discernir, esto está hecho por inteligencia artificial. claro. Por ejemplo, a veces, bueno, ahora, por ejemplo, las redes tienen como la etiqueta de que esto fue creado por inteligencia artificial, que la persona ponga que fue creado por inteligencia artificial. Pero cuando ves, por ejemplo, se crean noticias, se le dicen las fake news, viste que, bueno, en algún momento capaz que recobren más fuerza, se ve mucho como, por ejemplo, el diámetro de la cara no coincide con el cuerpo. Parece gracioso a veces cuando uno lo ve, ¿viste? En esos movimientos. Por ejemplo, el otro día vi que recrearon un nuevo final de Titanic, donde termina de otra forma totalmente distinta. Pero bueno, es un poco eso, está pasando un poco eso. El tema es con los chicos jóvenes que vos ves que comentan por ahí las publicaciones y ellos no detectan ningún error, o sea, no detectan nada, o sea, ellos realmente creen que eso es así. Ahí es donde empieza, ¿no? La problemática. A ver, gracias a Dios yo nací en los 70, en el Claro, 71, que vi todo el proceso de los efectos especiales. exacto, Hoy los chicos chicos de 10, 12 años crecieron, nacieron con el CGI, no claro, vieron un efecto especial. Entonces claro, les cuesta más discernir. claro, claro. Pero nosotros que hemos pasado por todas, desde escribir a mano, máquina de escribir, PC, Hoy como yo me acordaba de algo de las palomas mensajeras, Javier. a tanto no he llegado. Pero, No, pero digo, pero vos, o sea, hoy me acordaba de eso y digo, vos podés creer que hoy tenemos este tipo de tecnología, pero en algún momento se entrenaban palomas para mandar un mensaje, o sea, digo, ¿no? O sea, y hoy hay robots que te mandan el dron con la pizza, ¿no? claro, Acá en claro, Argentina lo usan porque se quedan sin dron y sin pizza. claro, pero digo, ¿no? O sea, no, por eso, de la creación de la rueda para acá te digo que, o sea, hemos, Y cada vez el avance es más rápido, porque la tecnología va ayudando a que el avance sea más rápido, ¿no? claro, 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 Pero va haciendo el avance lamentablemente, que por ejemplo los chicos, hoy vos le des el Tom Sawyer y les parezca largo, muy claro, extenso. ¿Por qué? Porque el TikTok está haciendo que quieran cosas cortas, breves, y si no se aburren. claro, sí. Entonces, yo me acuerdo que cuando era Solo chico con veía los películas, chicos, con los grandes también. Esta cosa de, porque te da un tiempo, que la red te da un tiempo. a todos nos van metiendo en la bolsa, de a poco, ¿no? Pero a una generación veterana ya como la mía, que ya tenemos un cierto gustito por la lectura, entonces eso, yo antes de la cama me llevo mi librito y me leo unas 4 páginas, Claro, 5 páginas. claro, El, claro. el diario no puedo, de la computadora no puedo, me siguen tirando el diario de papel. Claro, sí, 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 sí. Y me acuerdo, mirá vos esto, cuando mi hijo, tengo un hijo chiquito, cumplió 8 años en junio, Ajá. pero me acuerdo que una vez le mostré un álbum de fotos, tenía 1 año, 2 años, un álbum de fotos, esos que eran plegables así, que estaban las Sí, fotos, y él vio la primera foto y le empezó a hacer con el dedo así para que pasara. claro, claro. ¿Qué pasó? Claro. Se perdió la pinza de Piaget, se perdió, ¿viste? Cuando decís, esta ya no se usa, ahora es así. Bueno, bueno, otra vez, si Claro, existía Darwin, ¿no? qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro. Por eso, hemos visto, aunque somos jóvenes, pero hemos visto, como vos decís, todo el caminito, por lo menos hasta acá. Así que bueno. Bueno, Podemos Javier, eso. nos vamos a ir despidiendo, ¿eh? Sí, no, no, que digo, podemos estar orgullosos de haber vivido toda esta etapa de evolución, Sí, de haber tenido la televisión en blanco y negro, a la que lo que son hoy las pantallas, la CPU, la computadora, todo eso, es digno de haber sido vivido. no, totalmente, totalmente. Sobrevivimos a un montón de cosas, o sea, la verdad que Para otra charla. para otra charla extensa. Bueno, bueno, Javier, nos despedimos.
les agradecemos a todos, muchísimas gracias por quedarse hasta acá, hasta este horario, por la buena onda, por las preguntas. Y bueno, ahora después esténse atentos a las historias que vamos a compartir la info para la diplomatura. Ya hay interesados que están mandando mensajes, me van llegando acá arriba. Así que, así que bueno, Javier, todo lo mejor y bueno, nosotros seguiremos en contacto. Y bueno, también, si surgen otros vivos, serán también. Así que bueno, Cuando bienvenido a la red, Javier. si hay algún invitado, me llamas. Sí, totalmente. Bienvenido, bienvenido a la red. Muy, muy bienvenido. Agradecerte, Daniela, por tu preocupación primero, pero también porque cuando estuvimos hablando por privado, también notaba que el tema te preocupaba. Así que un agradecimiento a tu preocupación y un agradecimiento también a todos los que se han quedado. No voy a leer los mensajes para no encontrarme con, con algún insulto. No, 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 todos muy amorosos, todos muy amorosos. Pero bueno, gracias a todos y bueno, y gracias también a Laura, que hoy recién tuve una comunicación en el día con Laura, que me interesa mucho también interactuar con ella por su experiencia en las sectas y todo eso. Así que bueno, gracias totales, dijo Cerati, le encontraron un muerto en la casa, ¿no? Pero bueno. Hace poco, sí, yo no sé, viste, bueno, habría que ver que llamen a los de Bolivia para ver si no fue que fue por una cuestión edilicia, ¿eh? Bueno, abrazo grande para todos, saludos y bueno, será hasta el próximo vivo. Chau, chau, muchas gracias.